Estoy consciente que el audio de la entrevista estaba mal, así que para todos ustedes les traigo la versión corregida. Bueno, buen día. El día de hoy estamos con el empresario y activista, el libertario Javier Iturralde. El día de hoy es dentro de las entrevistas de Juventud Libertaria, entrevistas más importantes. Realmente me alegra poder contar con usted. Y primeramente nos gustaría saber brevemente quién es usted y en qué momento decidió meterse en este mundo del liberalismo. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por permitirme llegar a la Juventud Liberal Libertaria aquí en Bolivia. Mi nombre es Javier Iturralde. Como dices, yo soy un empresario. Toda mi vida me ha gustado el tema de emprendimiento. Mis ansias de emprender vienen muy ligadas al tema de desarrollo de La Paz, del área metropolitana, La Paz, del departamento, y por supuesto eso va a influir positivamente en Bolivia, ¿no? Entonces, básicamente Javier Iturralde es un amante de La Paz, un amante del emprendedurismo, un deportista saludable y que le encanta el desarrollo, ¿no? Como la mayoría de mi generación, porque yo he crecido en los 80s, 90s, me han adoctrinado con socialismo, ¿no? Yo era un amante, digamos, entre comillas, de la Revolución Rusa, porque le habían contado que era para temas de igualdad, etcétera, etcétera, y demás. Todo lo que nos cuentan normalmente sobre temas de socialismo, que va enamorando a la juventud y que, dependiendo de la época y de la generación, los ha enamorado de una u otra manera, normalmente con puro falacias y mentiras que después salen. Entonces, en este trayecto, obviamente, de liberarme del socialismo, ¿no? Yo he ido igual haciendo lo que siempre hacía, pensando en temas de progreso, en temas de emprendimiento, en temas de industria, etcétera, etcétera. Y llegó un punto de inflexión en el 2014, 2015, donde sentía que el feminismo estaba atacando demasiado a los hombres sin ninguna razón tácita, o sea, sin ninguna razón coherente, ¿no? Entonces, ahí fue que dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya no era el cuentito bonito, ¿no?, de igualdad, etcétera, etcétera, sino que había un ataque directo hacia los hombres bajo ciertos parámetros, ciertos contextos. Entonces, de ahí me puse a investigar, porque normalmente cuando yo siento que me están quitando libertad, empiezo a ver y a indagar y a buscar qué es lo que está pasando. Entonces, de este punto del feminismo, justamente, yo llegué a Agustín Laje, ¿no? Entonces, en esa época Agustín Laje justo había salido a palestra, si no me equivoco, un año antes o un año después, no estoy seguro. Y después de Agustín Laje llegué a Márquez, después de Márquez llegué a Milei, los empecé a escuchar, empecé a investigar más, compré varios de sus libros, empecé a leer obviamente sus libros, y de ahí me empapé de todo lo que es la economía austriaca, de lo que es el liberalismo, de lo que es el libertarianismo, etcétera, etcétera. Entonces, como la mayoría de, creo que nosotros, hay ciertos personajes que nos han despertado al liberalismo. Sin embargo, esto ha comenzado por un tema de exceso de presión, en este caso, de estas doctrinas que ya estaban empezando cada vez más a quitar libertad, y que ha llegado a un punto de inflexión hace un par de años, ¿no? En la Argentina estaba terrible, estaba tremendamente manejado y manipulado con el tema del feminismo, cualquier cosa que se hacía, ¿no? Entonces, este punto de inflexión ha llegado a una cúspide y ahora ya está empezando a bajar. Yo creo que esta exageración y esta presión que había hacia la población de una doctrina única, ¿no?, de un discurso único, ha hecho que muchos nos levantemos, los que normalmente llevamos rebeldía en la sangre, y investiguemos y veamos qué es lo que está pasando. Y bueno, obviamente yo ahí he llegado, he leído lo suficiente y he despertado, por supuesto, de ese adormecimiento que me habían metido los socialistas. Conocemos que después de todo este proceso de enamoramiento con las ideas liberales, y igual para los que no conozcan, Javier Iturralde es uno de los empresarios más importantes, considero yo, en La Paz. Igual creo que está con Espacio, si no es el gimnasio. Sí, ya lo vendí después de la pandemia, pero es mi proyecto, es un proyecto que yo lo he diseñado y bueno, yo lo he puesto a trabajar. Efectivamente.
Y dentro de todo este desarrollo empresarial y estas ansias por ver a La Paz en desarrollo y crecimiento, últimamente igual tenemos un par de proyectos en el alto, según lo que nos comenta Lele de una última edición que realizó. Sabemos de que usted inició una campaña política, creo que las primeras campañas políticas libertarias en Bolivia, más que nada para la alcaldía de La Paz. Para los que no conozcan, se tuvo un candidato libertario para la alcaldía de La Paz, y nos gustaría saber cómo fue esa experiencia, cómo fue el desarrollo de esa campaña y cuáles pudieron ser los progresos o logros que se pudo desarrollar dentro de esa campaña, que aunque no se logró la alcaldía, fue uno de los primeros puntos, considero yo, de inflexión de las ideas libertarias en Bolivia. Sí, a ver, yo he sentido que me estaban invadiendo, ¿no? En mis negocios, en mi vida y demás, o sea, porque yo después de esto, de todo lo que hice de la cadena Gimnasio Espacio, fui representante durante 6 años de una marca de equipamiento de gimnasio, también Tecnogym, y de todo lo que estaba emprendiendo. Me topé en una alcaldía, porque empecé con temas de construcción, ¿no? Me topé en una alcaldía que era extremadamente corrupta en el sentido de papeles, por ejemplo, para edificios, papeles para dar permisos para construcción, etcétera, etcétera. Es tremendamente ineficiente. La mayoría de la gente ahí está corrompida y hay que pagar para tener permiso para construir, hay que pagar para que te den los papeles después de que sea construido, o sea, era una dinámica que lo único que demostraba es que se estaba frenando el crecimiento de la construcción y de la oferta, obviamente, de la construcción en La Paz, en este caso. Entonces, yo hasta ahora, hasta el año pasado, son 5 años que he tardado en sacar papeles de ese edificio que construir. Entonces, ya en ese interín, cuando nosotros estábamos comenzando a hacer, cuando estábamos empezando a construir el gimnasio, igual, nuestro peor enemigo para poder emprender y haber hecho la construcción que hemos hecho, porque nosotros no hemos agarrado un local, no hemos remodelado, sino hemos construido la alcaldía. Meses de meses pidiendo permiso para una construcción, además transitoria, ¿no? Entonces, después, entre otros aspectos, cuando yo ya abrí el Gimnasio Espacio, vinieron montonera de burócratas a tratar de sacar dinero, ¿no? Sobodaicom te pide plata, te pide la gobernación, te pide la alcaldía, te vienen los de impuestos, te viene Caja Nacional de Salud, te viene lo que es ahora la gestora, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, aquí no se puede trabajar. O sea, estas personas no nos dejan trabajar, no nos dejan prosperar. Entonces ahí fue que dije, bueno, si queremos cambiar esto, hay que entrar. Porque la mayoría de los libertarios dice que no hay que meterse a la política, los liberales igual dicen que no hay que meterse con lo que estamos en contra y demás. Pero si no nos metemos, entonces, ¿cómo va a cambiar la figura? Entonces, yo analicé la situación y dije, bueno, es una oportunidad. La verdad que desde niño siempre me ha gustado la idea de la alcaldía, de postularme y de ser alcalde. Pero en el transcurso de mi vida dije, prefiero lo privado, porque me parecía demasiado corrupto. Pero llegó un momento en que como estaba influenciado de manera negativa en mis emprendimientos y vi que influenciaba de manera negativa en el resto de la gente, igual con sus emprendimientos, dije, hay que entrar a cambiar esto. Entonces, en un inicio fue bastante rápido, ¿no? Me ayudaron a conseguir una sigla, que era Alianza Social Patriótica, ¿no? Es muy difícil tener una sigla en el país, porque toda la parte y la corporación política ha cerrado esto para que no entren nuevos partidos políticos. Pero conseguimos una buena sigla con don Julio Tito, le mostré las ideas que yo tenía para la alcaldía de Paz, le encantó. No hicimos ninguna transacción financiera, él dio la sigla porque le gustaron las ideas, así que eso a mí también me gustó. Y bueno, y me lancé, y digo, nos lanzamos también porque varias personas que me estaban incentivando a que haga esto, todos ellos liberales y otros amigos que confiaban en el trabajo que se podía hacer. Entonces, ha sido bastante rápido. Me han frenado la inscripción a mi candidatura varias veces, no me han dejado salir en encuestas, porque han empezado a ver que el discurso que yo estaba manejando era un discurso que era coherente y que poco a poco iba a atraer a la gente. Nuestra campaña ha sido muy, muy moderada, ¿no? Así hemos invertido más o menos, te digo hemos porque ha habido gente que me ha respaldado, como $8,500 nada más, ¿no? Entonces ha sido algo muy, muy bajo comparativamente a los millones que han puesto. Sí, no, los millones que han puesto Arias, los millones que ha puesto Sol.bol, los millones que han puesto
que han puesto los del MAS, ¿no? Duckweiler, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así se ha logrado más o menos, yo calculo más o menos, porque no tengo el porcentaje exacto que al final he sacado, entre 7,000 a 10,000 votos para una campaña muy, muy moderada. Y lo que yo quería también era empezar a difundir las ideas y mostrar que la alcaldía se está manejando de una manera negativa y que la mayoría del presupuesto que se manejaba, que evidentemente es real, el 85%, sí va a gastos de mantenimiento de la alcaldía, que son servicios, sueldos, etcétera, etcétera, con todas las secretarías que había, y 15% solamente se iba a obras, y de ese 15% ni siquiera ejecutaban el 100% de ese 15%, sino ejecutaban más o menos el 13% en obras. Estamos hablando que de un presupuesto que era de $300 millones, solamente estaban ejecutando más o menos, según lo que yo había visto, más o menos son 37 millones, 40 millones de dólares de todo el presupuesto municipal. Por eso digo, ni siquiera ejecutaban el 100% de lo que habían presupuestado para obras. Entonces, obvio que a mí me molestó todo eso y yo dije, esto hay que hacerlo saber a la población, hay que demostrar que con el dinero que se tiene se puede cambiar a nuestra ciudad. O sea, se puede mejorar toda la parte de conectividad, se puede hacer nuevas expansiones de la mancha urbana, se puede hacer un sinfín de proyectos, pero por supuesto hay que analizar. Entonces yo me puse a analizar, por ejemplo, los hospitales. En los hospitales, ¿no? Construir un hospital más o menos eran $5 millones aproximadamente, entre 5 a 10 millones de dólares que se había invertido, ¿no? Y que era algo factible como que en el mediano y largo plazo para tener una buena cantidad de hospitales. Sin embargo, el mantener esos hospitales se llevaba un gran parte del presupuesto municipal y todos sabemos de manera muy ineficiente. Entonces yo hice simplemente un cálculo con datos que la misma alcaldía de esa época sacó, ¿no? Dijeron ciudadanos en el hospital, ni siquiera gratis, yo no estoy a favor de lo gratis, pero ni siquiera gratis, porque igual uno va a los hospitales municipales y paga, y en promedio, según el presupuesto que se tenía para gastos de mantener esos hospitales, cada atención le había salido al municipio más o menos unos 2.700 a 2.800 bolivianos por persona. O sea, yo con 2.800 bolivianos como ciudadano me hago atender en un excelente, con un excelente médico privado primero. Segundo, me alcanza para por lo menos medicinas y algunas otras cosas. Me alcanza para hacerme, si fuera necesario, alguna tomografía, radiografía, lo que sea, de lo que tenga ese momento. Entonces ahí nosotros, y yo me di cuenta de que obviamente la cantidad de dinero que se estaba utilizando, por ejemplo, simplemente para el tema de salud, era irrisorio. Entonces, cuando tú empiezas a hurgar todo eso, y creo que un gran ejemplo ahorita es Milei en la Argentina, ¿no? Te das cuenta que la mayoría de esos gastos son totalmente irrisorios y que son más que todo políticos, ¿no? Tenían, por ejemplo, no me acuerdo bien ahorita el tema del presupuesto, pero yo me acuerdo que han utilizado $80 millones en 10 años solamente para temas medioambientales. $80 millones en temas medioambientales en 10 años. O sea, es un montón de plata, no se ha visto absolutamente nada. Una planta para dividir la basura y no tener que estarla botando en estos vertederos que hay, que primero estaban en Mayasa y ahora están en el sector de Achocaya, ¿no? Cuesta $50 millones, ¿no? Y en 10 años se ha utilizado $80 millones supuestamente para algo medioambiental y no hay nada. Entonces, ¿dónde se ha ido esa plata? Sueldos, en campañas estúpidas, ¿no? De reciclaje, que no sé qué, que estamos haciendo, fotitos para la prensa, para esto, y que normalmente lo hace la política y no logra nada, pero el nombre es bonito, entonces la gente dice, ay, qué bien que estén haciendo, ¿no? Entonces, pero cuando uno analiza el fondo y los números, se da cuenta que todo esto simplemente es una gastadera irrisoria de plata que solamente le sirve a estos políticos de turno que se meten en estas instituciones que dependen del Estado Nacional. Entonces, todo ese análisis, bueno, se hizo y se planteó obviamente una serie de proyectos para el desarrollo del municipio y para mí es muy importante temas de progreso. Entonces pusimos obviamente temas de conectividad con avenidas, pusimos y sacamos por primera vez el voucher que lo ha desarrollado Milton Friedman, ¿no? En este caso en los años 60, ¿no? Después propusimos, como te comentaba, la expansión de la mancha urbana. En el tema de salud propusimos concesionar los hospitales para no estar gastando todo ese dinero y poder generar más bien mayor infraestructura y después hacer
un voucher también de salud para la población, un voucher básico, pero un voucher al fin, para que la población tenga, digamos, salud. En el tema de educación yo vi que se gastaba igual, creo, no me acuerdo bien porque tendría que nuevamente revisar, como 35 millones de bolivianos al año en educación. No sé en qué se iría toda esa plata, porque las guarderías además que tenía la alcaldía costaban 270 bolivianos al mes, creo, o sea, además cobraban, digamos. No digo que lo gratis esté bien, pero simplemente redundo que aparte de gastar tanto en algo, encima cobran, ¿no? Entonces ahí se nota, digamos, la ineficiencia que se tiene en el sector. Entonces, con todo ese dinero hice un cálculo y se podía dar, por ejemplo, un voucher de educación, no es tuición de la alcaldía de la educación, pero sí la parte de guarderías, por ejemplo, hasta 4 años, de hasta 500 bolivianos por niño mensual, que eso hubiera permitido, obviamente, no solamente ayudar a la gente de menores recursos, sino a mover la economía en todo el área de las guarderías, en este caso, a nivel municipal. Realmente interesante el análisis, inclusive me emociona poder saber que había un proyecto distinto. Aquí hay un dato interesante y es algo, no es un dato menor, y es que antes de que sea Iván Arias era Sol.bo, y antes de ser el Sol.bo era el Movimiento Sin Miedo, que creo que es el génesis de la crisis en la Alcaldía de La Paz. Resulta que después del Movimiento Sin Miedo, de ahí viene el alcalde Revilla, que se refunda como Sol.bo al momento de perder la sigla. Y es la misma gente que después de haber perdido a las elecciones como Sol.bo, migra nuevamente a Obras por el Bien Común Somos Pueblo. Y ahora que Obras por el Bien Común Somos Pueblo está en decadencia, están volviendo a hacer esta migración a nuevamente el Movimiento Sin Miedo. Entonces, bajo esta suerte camaleónica de renovación se sigue ese mismo modelo. Y lo interesante es que con estas nuevas ideas y este nuevo planteamiento hemos visto de cerca el trabajo que he ido desarrollando en el Alto. Nos gustaría saber un poco más de ese trabajo. Y si es que este 2026, aquí soñando un poco, pudiese desarrollar nuevamente un proyecto de candidatura, ¿qué propuestas podría darle a la Sí, ciudad primero de Alto, evidentemente es gente que va muy ligada a la política y además que tiene mucha visibilidad en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación normalmente, no todos, pero una gran mayoría, sobre todo los más importantes, reciben publicidad del municipio, ¿no? Entonces, para ellos es muy fácil mantener, digamos, a estas personas visibles para que después le sigan patrocinando sus programas, sus canales, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, se hace como una especie de logia política económica entre los que tienen empresas y los que están ligados a la política y se van apoyando para seguir manteniendo el poder y seguir teniendo una suerte de repartija de los recursos que se tienen en el municipio. Yo la verdad que de todo este tiempo que se ha tenido en el municipio, a la única persona que respeto, que ha estado dentro de la alcaldía, ha sido a Juan del Granado. No, Juan del Granado recibió una alcaldía muy destrozada. Yo no concuerdo con sus ideas ideológicas, ¿no? Con su doctrina. Evidentemente Juan del Granado es socialista, es un socialista bastante moderado, pero es un socialista. Pero yo sé lo que ha recibido en la alcaldía de La Paz. Cuando la alcaldía de La Paz estuvo con Juan del Granado, había pasado por un populismo de Condepa y de otras instituciones terribles que la habían destrozado, y él ha reconstruido. Su segundo mandato ha cometido el error típico de los socialistas de hacer secretarías de promoción económica, secretarías, en vez de haberse dedicado a hacer obras. Pero es una persona a rescatar. Lo que sí, los que después han usufructado, digamos, este trabajo y se han aprovechado de este trabajo, evidentemente han sido los de Sol.bo, Revilla, que ha manejado 3,000 millones de dólares en 10 años y la ciudad básicamente es igual, y encima se ha prestado plata para hacer obras cuando se tenía tanto dinero para invertirla realmente en lo que era importante y no en el despilfarro que ha hecho durante todos esos años, y bueno, ahora lo que estamos viviendo.
Bien, yo he estado trabajando y he estado viendo un proyecto de desarrollo para el Departamento de La Paz en general, área metropolitana y provincias, con un tema de tecnología. Nosotros ahorita tenemos una empresa, digo nosotros porque trabajo siempre en sociedad, tenemos una empresa, un grupo empresarial que ha desarrollado tecnología para tema de hidrocarburos. Entonces, dentro de lo que a mí me ha interesado todo este tiempo para apuntalar el desarrollo de Occidente y apuntalar el desarrollo del Departamento de La Paz prioritariamente, y obviamente eso significa su área metropolitana, yo he dicho, ¿qué podemos hacer y a qué podemos apuntar? Y el tema de los hidrocarburos es un mercado tremendamente grande. Te doy simplemente un ejemplo. Cuando yo entré al mercado de fitness, a los gimnasios, en esa época había un mercado de $50 millones en todo el país. Seguramente ha crecido, ahora con lo que se está viniendo crisis va a decrecer, pero en esa época eran $50 millones. En esa época los hidrocarburos, estamos hablando de unos 1.800 millones de dólares de mercado. Y eso que había subvención ya. Entonces, cuando tú vas viendo, por ejemplo, el mercado de fitness, que nosotros ahora estamos poniendo una planta en Paraguay, el mercado de fitness en Paraguay debe estar igual, oscilando entre los 50, 60 millones de dólares, y el mercado de los hidrocarburos en Paraguay, que es un país relativamente pequeño, digamos, bueno, es pequeño para Sudamérica y el mundo en general, no tiene más o menos unos 3.000 millones de dólares de mercado de hidrocarburos. Entonces, obviamente, si nosotros queremos generar progreso, necesitamos un mercado grande, ¿no? Entonces, y eso yo me di cuenta en el transcurso de todo este tiempo que estaba haciendo empresa y viendo cómo se podía desarrollar, y por eso nos abocamos a la tecnología para el tema de hidrocarburos, y hemos trabajado en equipo y hemos desarrollado junto a personas muy interesantes dos tecnologías, una de ahorro de combustibles, ¿no? Que se está sacando al mercado, que en realidad ya se ha sacado al mercado, y tenemos otra que se está trabajando, que es para poner plantas de envase a neumáticos, aceite usado de motor y plásticos. Estas dos tecnologías entran a un mercado gigantesco, y lo interesante de eso es como estamos generando patentes, nosotros vamos a poder poner plantas, vamos a poder exportar esta tecnología o poner plantas en otros lados para fabricar esta tecnología, pero con mano de obra y con intelectualidad, si vale el término, boliviana y paceña, ¿no? Entonces, eso, digamos, por un lado, es un proyecto que hemos estado trabajando y lo hemos presentado en el Alto, porque el Alto es uno de los mejores lugares para poner estas plantas, por diferentes razones, aparte del cariño que yo le tengo a este departamento y obviamente a su área metropolitana, la ciudad de La Paz, el Alto, etcétera, etcétera. Es uno de los mejores lugares para poner estas plantas y podríamos convertir, lamentablemente no nos han permitido, el gobierno central nos ha puesto trabas, no ha generado el paraguas jurídico que necesitábamos, son 3 años que hemos estado peleando por esto, pero bueno, el hecho es que si nos hubieran dejado poner estas plantas, podríamos haber convertido al Departamento de La Paz en el mayor productor de combustibles del país solamente con tecnología, lo que hubiera sido un hito muy importante en el desarrollo del país en general, no solamente de La Paz, porque siempre hemos dependido de materias primas y de repente poder cambiar tu matriz energética, en este caso de los hidrocarburos, con tecnología, es pues un hito para Bolivia en general, que siempre hemos vivido de explotación de la plata, del estaño, del gas, del oro, etcétera, etcétera, del zinc, ¿no? Entonces, pero bueno, la política corporativa, esta política que solamente normalmente vela por su interés, así como metro pesado en el municipio de La Paz en temas de papeles para el tema de la construcción, ya en el área de hidrocarburos, igual me he tropezado con esta burocracia, y lo interesante es que hemos ido a Paraguay, y en Paraguay hay libre mercado, cualquiera puede comprar y vender combustibles bajo ciertos parámetros técnicos, ¿no? Que eso es normal. Entonces ahorita estamos trabajando para abrir la primera planta ya, pero que se la ha fabricado aquí en el Alto. Eso en la parte empresarial. Y esta planta tiene que empezar a producir el diésel ya en julio de este año. O sea, ahorita estamos en obra civil en Paraguay, ¿no? Entonces va a ser una planta mucho más pequeña de la que se propuso acá, pero vamos a partir produciendo 10,000 litros de combustible al día en base a residuos y de mejor calidad de la que ahorita se vende en Bolivia y de la misma calidad o inclusive hasta un poquito mejor de la que se necesita en Paraguay, y todo 100% con tecnología, ¿no? Entonces, provisión de materia prima, todo ya lo estamos viendo, tenemos unos proveedores muy interesantes para tema de neumáticos y para tema de aceite usado de motor y plásticos. En el área política, para el desarrollo del Alto y de La Paz, nosotros estamos planteándonos desarrollado la agenda regionalista por el Departamento de La Paz. ¿Por qué yo le he puesto regionalismo? Porque el regionalismo es bueno.
El regionalismo, siempre y cuando permita competir, es positivo. No, nos han dicho a los paseños que el regionalismo está mal, pero resulta que otros departamentos son muy regionalistas y han velado por sus propios intereses. No estamos hablando que el regionalismo tiene que destrozar los intereses del otro, simplemente tú tienes que velar por tus intereses. De eso se trata la geopolítica. La geopolítica a nivel mundial es eso, velar por tus intereses también dentro de aspectos positivos, digamos, de comercio y de industria, ¿no? Entonces, por eso hay los tratados de libre comercio, por eso hay el Pacto Andino, por eso hay el Mercosur, por eso hay todo lo que hay. Se trata siempre de generar espacios, lo mismo que tú harías en una economía local. Si tú tienes un proyecto interesante, si tú tienes un negocio interesante y quieres crecer, normalmente te asocias, te fusionas con otros y creces más, o te fusionas con empresas internacionales para poder crecer, o si tú tienes, por ejemplo, una patente, la vendes a una industria que ya vende a todo el mundo y te estás fusionando, o sea, necesitas negociar, necesitas constantemente hacer geopolítica en todo sentido, ¿no? Empresarialmente, políticamente y demás. Entonces, La Paz, por ejemplo, se ha olvidado de su geopolítica, ¿no? Porque está la sede de gobierno, porque normalmente todo lo que se trata es para a nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos planteado esta agenda regionalista por el Departamento de Paz y entre los puntos que hemos planteado ha sido declarar al Alto y a la zona del área metropolitana que está en el altiplano como zona económica especial. No, las zonas económicas especiales, por ejemplo, parten en la China el 78, Shenzhen, una de ellas, y en el 78 los chinos tenían 3 veces menos ingresos que los bolivianos y a partir del 2015 los chinos pasan a tener aproximadamente igual 3 veces más ingresos que los bolivianos y eso ha seguido creciendo. ¿No? Entonces, zonas económicas especiales se ha puesto en Vietnam. Vietnam crece a 7-8% años desde hace varios años, si no me equivoco, hasta desde hace una década. Después tenemos zonas económicas especiales en México. Los estados federados que más crecen en México son zonas económicas especiales. Entonces, bueno, pues se plantea una zona económica especial en todo este sector del área metropolitana del altiplano, puede ser incluido el municipio de La Paz también, ¿no? Para que obviamente las empresas que se establezcan ahí paguen menos impuestos, tengan menos regulaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que nosotros con una zona económica especial no solamente generamos un polo de desarrollo para Bolivia, sino atraemos industrias del sur de Perú y del norte de Chile para que se establezcan aquí y vendan al Perú y vendan a Chile en este caso y se haga un polo de desarrollo importante. Y además que ¿cómo le beneficia esto a la gente? Empleos y segundo, productos y servicios más baratos. ¿No? Porque al establecerse aquí las industrias, al tener una zona económica especial, hace que los productos, la producción de esos productos sean más baratos, entonces la gente pobre se beneficia con productos y servicios de mejor calidad a menor precio, que es lo contrario que sucede normalmente cuando hay exceso de impuestos, cuando hay exceso de regulaciones, etcétera, etcétera. Lo segundo que nosotros hemos planteado en esta agenda regionalista para el desarrollo es declarar al municipio de Viacha puerto seco. Viacha está literalmente a 4 horas de Puerto de Hilo, entonces todo el comercio o gran parte del comercio se anclaría y se afincaría en Viacha y toda la zona económica especial que nosotros tendríamos para el desarrollo de industrias tendría de inmediato ahí un puerto, es decir, medianas empresas, pequeñas empresas como grandes empresas, tendrían un puerto seco al lado, o sea, a 1 hora. Y eso significa que pueden consolidar contenedores para luego exportarlos tranquilamente al resto del mundo o reexportarlos al Perú y a Chile, como les digo, porque se afincarían empresas para ganar más plata, chilenas y peruanas en este sector, para después poder exportar. Eso es como parte de, digamos, una opción que nosotros estamos manejando en el desarrollo del Departamento de La Paz, específicamente del área metropolitana, que obviamente va a repercutir positivamente en todo el departamento, porque una área industrial en crecimiento, lo primero que va a demandar es alimentos, va a demandar quinoa, va a demandar cereales, va a demandar papa, va a demandar habas, va a demandar absolutamente todo lo que hay alrededor, va a demandar metales, va a demandar muchas cosas. Entonces, el resto del departamento y el resto de Bolivia se va a beneficiar, obviamente, proveyendo a esta zona económica especial y obviamente a este puerto seco. Después hay temas como el Bala, el Chepete, que ha sido bloqueado por temas, entre comillas, medioambientales, que es un tema muy aparte para tratarlo, y obviamente lo que les decía, las plantas de cis. Con esto lo que nosotros queríamos era que
el departamento de La Paz crezca aproximadamente un 7-8% año, según los cálculos que hemos hecho, y este 7-8% hoy significa que en 10 años duplica su economía. Es decir, pasa de tener 13.000 millones aproximadamente que tiene ahora, va a pasar a tener 26.000, que es la mitad de lo que ahorita tiene Bolivia, en 10 años. Y en los siguientes 10 años, con este crecimiento, en 20 años tendríamos todo lo que produce Bolivia, se produciría solamente en La Paz. Eso no significa que todo se va a venir a La Paz, por si acaso, simplemente es un crecimiento económico. Los otros departamentos igual van a tener su propio crecimiento, entonces el Producto Interno Bruto de Bolivia tranquilamente en 20 años se puede no duplicar, porque se duplicaría a los 10 años, se puede básicamente cuadruplicar, porque después de eso vuelve a crecer al doble de lo que creció la primera vez, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta todo esto. Ahora, en tema de obras, de infraestructura, ¿no? Declarar, por ejemplo, la carretera hacia los valles paceños, que partimos en Las Cholas, que es un desastre esa carretera, declarar la carretera nacional, ¿no? Al declarar la carretera nacional, nosotros nos permite tener camiones de alto tonelaje que puedan cruzar por ahí. Entonces, en los valles paceños, Luribay, se puede desarrollar la industria vitivinícola, toda la producción que se puede desarrollar en los valles paceños se la va a poder sacar en camiones de alto tonelaje, que además se puede ir tranquilamente hacia hacia Cochabamba, se puede ir a la carretera Oruro, y eso obviamente directamente hacia la exportación. Naturalmente tienen el área metropolitana de La Paz para hacer un gran mercado, y además que de ese sector de ahí nosotros podemos ir por Irpavi, por ejemplo, que eso yo lo estaba planteando, hacia la tranca de Urujara, que es a los Yungas, cosa que de los Yungas tú puedas pasar directamente por la zona sur, Irpavi, Las Cholas, te vas por Achocaya o Mayasa, y después te vas directamente hacia la carretera Oruro, y bueno, saques los productos y se beneficie la gente, además que el turismo mejoraría y una serie de elementos interesantes que solamente se logran declarando una carretera que sea nacional y haciendo un par de avenidas que nos conecten desde otros sectores hacia el sector de los Yungas, y no todo esté concentrado en el centro de la ciudad y tan ya congestionado como está, que va directamente hacia el Alto, que es la zona que también está terriblemente congestionada, digamos, ¿no? Que es el sector de La Ceja. Para el tema del Alto, el aeropuerto se lo tiene que trasladar. Pero se lo tiene que trasladar a una zona que tenga máximo 3.000 metros para que sea un aeropuerto internacional interesante por tema de carga. Lo ideal sería por lo menos 2.500. Yo he visto un par de áreas para poderlo trasladar. O, en su defecto, tener un aeropuerto en sectores de los valles internacional y mantenerlo solamente para vuelos nacionales, ¿no? Entonces, ahí se juega un poco con todo esto. Pero el detalle de sacar el aeropuerto del Alto significa que las propiedades que se tienen en el Alto alrededor del aeropuerto se van a duplicar o triplicar en valor, porque van a empezar a poder construir edificios de 30, 40 pisos, porque ahorita no se puede por lo que está el aeropuerto ahí. Entonces, también mejoraría obviamente el nivel de vida del Alto, y además se genera un nuevo centro de la ciudad, ahí donde está el aeropuerto actualmente, con parques, con nuevas avenidas que interconectarían obviamente todo esto, y sectores para el nuevo crecimiento urbano muy interesante, ¿no? No sé, o sea, mira, es que tengo un montón de propuestas, no sé cuánto tiempo tengo para seguir hablando sobre ellas, ¿no? Hay toda la conexión que tenemos desde la autopista. Tú sabes que la primera expansión de la mancha urbana ha sido la Mariscal Santa Cruz, Avenida Arce, 6 de agosto y Miraflores, ¿no? Después de eso hemos tenido una siguiente expansión de la mancha urbana hacia el sur, y la tercera expansión de la mancha urbana en La Paz ha sido el Alto, por eso las avenidas en el Alto son más anchas. Entonces, en esa época se hizo la expansión de la mancha urbana sobre una zona central, no como normalmente se hace con anillos o con avenidas de circunvalación por la geografía de La Paz. Entonces, justamente viendo cómo han pensado los antiguos, que han sido gente muchísimo más dinámica y que ha proyectado muchísimo más el desarrollo de la ciudad de La Paz, se hace una avenida central, que yo lo planteé, desde la autopista que cruce toda la avenida, todo el sector del Prado, Mariscal Santa Cruz, baje y conecta hasta la 63, 64 de Chasquipampa, en una avenida aprovechando los ríos que todavía no están embovedados, como lo han aprovechado en 1910 a 1925 para mover el río donde está, sobre el que está ahora la avenida Mariscal Santa Cruz en el centro, y generar una autopista municipal que te permita llegar y llevar los productos a la ciudad de La Paz de manera eficiente,
¿Qué significa esto? Significa que tienes menos costos de transporte, productos más baratos, mayor cantidad de productos que llegan a las tiendas, mayor cantidad de ventas. El que tiene su camión vende más, gasta menos. El que tiene su tienda se aprovisiona muchísimo más rápido. El industrial que está en el Alto, en La Paz, vende más, entonces la producción aumenta, el empleo aumenta, la generación de economía aumenta. ¿Qué están haciendo normalmente las personas que entran a la alcaldía? Poniendo rompemuelles. No estoy en contra de las ciclovías, pero las ciclovías tienen que ser en áreas donde la gente no necesite pues moverse velozmente. O sea, no puedes hacer una ciclovía sobre, por ejemplo, la costanera. La costanera tiene que ser para vehículos, ¿no? A eso voy. Entonces, pero están haciendo ahora en la avenida La Paz ciclovía. En vez de hacer un carril más, le están poniendo una ciclovía. La avenida La Paz va a ser de la avenida del Poeta, que va a conectar a la Cantutani y la Hernando Siles. O sea, me parece absurdo una ciclovía en medio de la nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una visión integral de lo que se quiere hacer en la ciudad y cómo hacer que su economía crezca en este caso. Entonces, una buena avenida y una buena interconexión moviliza la economía, hace que sea más barato el transporte, hace que sea más fácil llegar a tu casa, la gente tenga mayor descanso, los industriales vendan más, los comerciantes vendan más, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que ha sido totalmente olvidado en esta lógica socialista, progre, del concepto de las ciudades nuevas, ¿no? Es un enfoque muy interesante. Lo que me gusta es que tiene, ¿cómo se llama? Es un enfoque rumbo a una metrópolis y una alianza entre La Paz y el Alto, que creo que es lo que pocos están planteando. Cabe recalcar que se ha metido este discurso de que supuestamente odiamos el Alto cuando no es así. Se ha polarizado mucho este discurso de odio por diferentes grupos socialistas de que existe esta división, pero no es así, y más bien creo que potenciar este enfoque positivo de regionalismo en La Paz, de recuperar ese fervor paceño, es bastante positivo. Aquí como penúltima pregunta, hemos estado viendo las controversias en Twitter justamente estos últimos días de diferentes plataformas cruceñas. Y esto me compete porque Juventud Libertaria es una plataforma de Santa Cruz, que bueno, debido a temas del destino me toca enfocar mi activismo político aquí en Santa Cruz, buscando los mismos principios que nos unen y la misma forma de desarrollo aquí en Santa Cruz. Y nos gustaría saber de manera personal ¿qué opinas sobre esta controversia? Para los que no entiendan, ha habido un cruce de palabras entre plataformas cruceñas debido a que Luis Anaya estaba haciendo una crítica un poco cínica sobre el centralismo, siendo que algunas subvenciones benefician más al desarrollo de Santa Cruz, propiamente al desarrollo de algunos oligarcas en Santa Cruz como la CAINCO y los comités cívicos, a lo cual Javier en defensa de La Paz hablaba sobre el daño que le hace estas subvenciones principalmente al desarrollo del sector privado en La Paz, que últimamente ha ido perdiendo su protagonismo, a lo cual diferentes plataformas cruceñas lo atacaron despiadadamente, hasta tildándolo de odiador masista, etcétera, siendo que estaba yendo en defensa de El Alto y La Paz. Y nos gustaría saber un poco más sobre qué opina de esta coyuntura regionalista, quizás un poco cínica con Santa Cruz, y en sí, ¿cuál es su opinión sobre Santa Cruz, más allá de este tema de diferentes logias oligarcas que hay en Santa Cruz que se benefician justamente de políticas socialistas, lo cual es lo más irónico entendiendo el discurso socialista? Exacto, bueno, cuando yo veo los comentarios de gente que está ahorita ligada a la política cruceña, simplemente se ve opiniones que están a favor de políticas socialistas estatistas, pero atacan al centralismo como si el centralismo fuera un tema de raza o de lugar, ¿no? La Paz es sede de gobierno, ¿no? Y como sede de gobierno, obviamente, tienes al Estado central.
Pero los presidentes y las personas que han estado manejando la paz durante este siglo no son paceños, la mayoría. Han sido tarijeños, han sido cruceños, han sido cochabambinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá se ha tratado de dividir las cosas con un tema racial y regional, cuando en realidad lo que está mal funcionando es el sistema. Entonces, por eso que yo he salido a defender a la paz, porque hay un sistema que evidentemente perjudica a todo el país, pero como se está atacando a la paz, diciendo que la paz es la que se beneficia, yo saco obviamente a relucir números, datos que demuestran que no se está beneficiando la paz, ¿no? Y que más bien es un sistema que está destrozando no solamente la paz, sino está destrozando la Santa Cruz, Cochabamba, etcétera, etcétera. Ahora, el fondo del asunto de todo este tema es que en todo lado y en todo lugar siempre hay un poder hegemónico político y un poder hegemónico económico que no quieren perder sus privilegios. Y el poder hegemónico político en Bolivia está en La Paz. El poder hegemónico económico está ahora en Santa Cruz, ¿no? Entonces, lo que yo quiero demostrar en mis análisis es que estos dos poderes ahorita están de ñañas, trabajando entre ellos, mientras están haciendo pelear a la población. Están haciendo pelear paceños contra cruceños, están haciendo pelear cochabambinos contra chuquisaqueños, por ejemplo, tarijeños contra chuquisaqueños con el tema de los pozos de gas y si es que el pozo está en mi departamento, no está en el otro. Entonces, todo este poder hegemónico que se divide en el político y económico constantemente generan trifulcas entre la población para tratar de beneficiarse entre eso. ¿A qué voy? Fíjense Tarija, para no tocar solamente el tema de La Paz y Santa Cruz. Fíjense Tarija. Tarija ha recibido 64% de las regalías del gas durante todo este tiempo. Estamos hablando que se han exportado en el mejor momento casi 7.000 millones de dólares. Sáquenle las regalías ahí del 11% para Tarija. Es un montón de dinero. ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Cómo se ha desarrollado Tarija? ¿Qué ha logrado Tarija con tanto dinero? El per cápita de Tarija es de $5.000 per cápita, mientras el nacional está más o menos en 3.900, 4.000. Y en el auge, el per cápita de Tarija ha llegado a ser más de $6.000 per cápita. Pero, ¿qué se ha visto? ¿Cómo se ha visto eso reflejado en la población? ¿Por qué digo esto? Porque todos esos recursos los han ido a manejar los políticos. Y los políticos de Tarija han despilfarrado ese dinero, pero conjuntamente con las logias empresariales de Tarija para hacer obras con sobreprecios, obras que no tienen sentido, una repartija en general. ¿A qué voy con todo esto? Hablemos del censo, por ejemplo. Cuando yo he dicho el censo no sirve de nada, es un tema político, económico de las logias, en este caso, todos me han saltado, no todos, varios me han saltado y me han dicho, tú estás en contra de Santa Cruz, que no sé qué. A ver, tienen que entender, y el mejor ejemplo es Tarija, que más recursos en manos de los políticos no significa progreso. Pero han hecho que la gente se pelee, han hecho que la gente esté 30 días en la calle, que se perjudiquen los negocios, que se perjudiquen las familias, que haya muertos, que haya heridos, que haya todo. ¿Para qué? Para que la logia política de Santa Cruz maneje más recursos, ¿no? Y se demuestra en todos los presupuestos de la gobernación, del municipio, etcétera, etcétera, que la mayoría, y no estamos hablando del 51%, 60%, 80, 90% de los recursos se van a mantener servicios y se van a mantener otro tipo de privilegios para los políticos de turno. Entonces, es importante tomar en cuenta este aspecto. O sea, los políticos de Santa Cruz, las logias de Santa Cruz, políticas y económicas, están engañando a la población para que peleen por sus intereses. Y las logias políticas y económicas de La Paz, que están ligadas obviamente a estas logias políticas, están engañando a la población para que la población los siga manteniendo y voten por ellos. Entonces, cuando a mí me dicen que el poder central está perjudicando a Santa Cruz, entonces ahí yo les saco la subvención. El Estado central les da subvención, 40% de la subvención de los hidrocarburos se va a Santa Cruz, ¿no? Y esto no es porque Santa Cruz produzca más o produzca menos, es porque es un cupo del Estado. El Estado decide cuánto se va. Solamente el 2022 Santa Cruz ha recibido $680 millones de subvención que va de manera directa a las empresas e industrias que están en Santa Cruz, ¿no? Esta subvención, por ejemplo, en La Paz es diferente, es 20%. ¿No? 20% de la subvención se va a La Paz, es decir, la mitad. Entonces, ¿quién decide eso? Lo decide el gobierno central,
uno que está en el Estado central. Entonces, ¿por qué a uno se le da más y a uno se le da menos? Uno dice, es porque hay más producción. Cuando tú ves las exportaciones, La Paz ha sido el 24% de las exportaciones, Santa Cruz el último año ha sido más o menos 30% de las exportaciones, pero recibe más subvención y La Paz recibe menos versus la exportación. ¿Por qué la exportación es importante en este sentido? Porque los dólares de la exportación permiten mantener la subvención de los hidrocarburos, pues se necesitan dólares para comprar hidrocarburos. Vámonos más allá, vámonos a Potosí. Potosí ha sido el 24% de las exportaciones y ha recibido el 8% de la subvención. Perjudicadísimo. Eso no puede ser. Tarija, antes del 2015, el gas ha sido el que más ha aportado. Ahora está aportando más la minería desde el 2015. Datos del INE. Pueden entrar a verificar. Esto no es en contra de alguien o específicamente de una región. Simplemente son datos para que se den cuenta cómo la logia política trabaja con la logia empresarial y hace que la población entre sí se peleen, ¿no? Entonces, Tarija el gas ha sido el 60% de las exportaciones. Tarija ha sido más o menos el 70-60% de esas exportaciones de gas. Y ha recibido 4 o 6% de la subvención. ¿Dónde se ha ido esta subvención? Se ha ido normalmente a las grandes empresas. ¿Dónde están la mayoría de las grandes empresas? En Santa Cruz, no porque lo diga yo, no porque odie Santa Cruz, sino porque es real. Y fíjense cómo en esa época le han regalado un caballo de pura sangre a Evo Morales que vale $60,000. El etanol que se vende para cada uno de los litros que se consume de gasolina en este país, ¿dónde y a quién se lo compra? A los empresarios privados de Santa Cruz. Yo no estoy en contra de los empresarios privados, yo estoy en contra de que hagan esas combinolas entre el Estado y entre empresarios, ¿no? Empresarios, que se le llaman en nuestra jerga, digamos, en libertad libertaria, ¿no? En desmero del resto. Lo que se debería decir es cualquiera puede proveer de este combustible, cualquiera puede importar el combustible, cualquiera puede comercializarlo. Entonces ahí va a haber competencia. Y si en esa competencia Santa Cruz es lo que más produce, pues aplausos, pero lo está haciendo de una manera espontánea, lo está haciendo en libertad de competencia y no haciendo lazos con el gobierno central. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Lo que yo quiero demostrar es que en Santa Cruz se está hablando de liberalismo, pero cuando a los liberales les planteas esto, se molestan y dicen que estás atacando Santa Cruz. Entonces, si nosotros no vamos a sacar los trapitos al sol en Santa Cruz y en La Paz, que son los dos departamentos que ahora están manejando política y económicamente el país, nada va a cambiar. En La Paz se sacan los trapos al sol, sí, por supuesto, excesiva cantidad de empleados públicos. Eso no beneficia a nadie. Evidentemente es algo que se lo tiene que sacar. Y yo no estoy hablando en contra de La Paz, pero es algo que es cierto. Entonces en Santa Cruz hay excesiva cantidad de empresarios que están beneficiando de manera directa con el gobierno. ¿A quién le compra más EMAPA? A los empresarios de Santa Cruz, ¿no? Entonces, si no vamos a sacar los trapitos del sol, nunca vamos a romper esta logia económica. Y lo único que van a lograr los cruceños es llevarse el Estado centralista a Santa Cruz y seguir con toda esta mafia de gente que se va a seguir enriqueciendo a costa de los demás. Porque lo que se tiene ahorita en la economía de Santa Cruz con el Estado es un mercantilismo puro y duro, no es liberalismo. Y si por eso se enojan conmigo y si por eso me atacan de manera personal, diciendo que yo odio un departamento, bueno, pues ni modo. Lo que yo estoy sacando son los trapitos al sol de lo que están haciendo estas logias, porque esas mismas logias son las que después dan dinero a las logias políticas para mantenerlas en el poder y poder seguir teniendo esos mismos beneficios en desmedro de los demás. Cabe recalcar que el libertarismo no es una filosofía política que está a favor del empresariado como tal, a favor de los grandes empresarios, sino está a favor del libre mercado y la circulación de la economía. Y lo divertido es que el MAS se ha llenado la boca durante casi 18 años de socialismo, pero se ve muy cómodo manteniendo un empresariado para sus fines políticos y de poder, siendo que si fuéramos un poquito más radicales con ideas socialistas, ya deberían dejar toditos esos expropiados. Y la cruceñidad, por así decirlo, se sorprende al ver a la Caínco del lado de Luis Arce después de haberles hecho generar todas estas peleas. Se sorprenden al ver al Comité Pro Santa Cruz con Johnny Fernández. Ahí, por eso te digo, es que ahí, esto es excelente tu punto, porque por eso te digo,
los empresarios prebendarios de Santa Cruz están engañando a su población, le están haciendo pelear por sus propios intereses. Y la política prebendaria de La Paz está engañando a la población, sobre todo del Alto y de las provincias, para que sigan votando por ellos mientras hacen negocios con los que supuestamente son los enemigos de la población del altiplano, que son los empresarios cruceños, ¿no? Entonces, por eso les digo, aquí hay un tejimaneje que si no nos damos cuenta no va a cambiar el país. Entonces, a mí me da lo mismo, yo no vivo de la política, entonces yo digo las cosas de frente. Entonces, si me atacan o no me atacan, me es indiferente en ese sentido, ¿me entienden? Pero a mí me encanta tu análisis, porque es eso, o sea, yo mismo he dicho, ¿por qué creen que siguen de ñañas con el gobierno central después de pelearse? Porque tienen intereses en común. Claro, justamente si vamos a criticar el modelo de planificación central y la redistribución de recursos a través de la cantidad de personas y la equidad, igualdad a través de la redistribución central, que es por lo que se han peleado en Santa Cruz, yo he defendido el censo por un tema de escaños parlamentarios y ya que esto va a beneficiar a proyectos políticos futuros, más solamente por eso. Más que nada porque no podemos ser cínicos ni hipócritas en criticar el modelo de planificación central cuando a veces nos beneficia y cuando a veces no. Hay que ser críticos directos en que esto está produciendo una división entre todos nosotros. Y no es una división a lo Murray Rothbard de secesión por la libertad, sino es una división étnica y, como lo diría Félix Pazzi, un colonialismo interno. Muchos libertarios me critican por citar a Pazzi, pero tengo mis razones. Y finalmente, quisiéramos saber qué mensaje le gustaría dejar a usted a Juventud Libertaria y más que nada a Santa Cruz, que es el público que prioritariamente le va a ver. Igualmente, si pudiera enviar saludo a los votantes, que hay varios votantes suyos, aunque no crea que comentan continuamente Juventud Libertaria, y que lo querían ver y es la razón de esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, es importante que no se dejen guiar por el discurso imperante en cada lugar, en cada sector. No se puede uno dejar guiar por eso, sino por el análisis que se hace y por el análisis que ahorita acabamos de hacer. Si yo tengo un análisis y tengo una contraanálisis con números y todo, pues bienvenido. De eso se trata, justamente de ver por dónde vamos a destrabar todo este tema del estatismo y del socialismo. Entonces hay que saber recibir las críticas. Yo como paseño sé recibir las críticas hacia La Paz con exceso de burocracia, con exceso de gasto público, con exceso de empleados que están en esta ciudad y en esta área metropolitana. Entonces igual hay que saber recibir las críticas fundadas hacia el sistema económico prebendario que se tiene en Santa Cruz con las grandes empresas, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque si no, no nos vamos a deshacer de este sistema. Vamos a pasar de un grupo político prebendario a otro grupo político prebendario, digamos, ¿no? Entonces no se van a dar las soluciones. Entonces aquí hay que saber identificar al enemigo, y el enemigo es el poder económico prebendario y el poder político prebendario, que en este caso están en La Paz y en Santa Cruz, dependiendo obviamente de la situación. Entonces eso por un lado. Lo segundo es que es importante leer, por supuesto, de todo lo que es el liberalismo y el libertarianismo para tener un razonamiento propio en base a la propia lectura, pero al mismo tiempo también hay que saber enfocarse que no hay que idealizar la teoría, sino hay que saberla llevar a la práctica y ver en la práctica qué cosas funcionan y qué cosas no. El comunismo ha sido idealizado, ¿no? Y todo el idealizado es que va a funcionar todo perfecto si es que todos hacen según el ideal. Entonces tampoco podemos pecar de lo mismo diciendo que si todo lo hacen de acuerdo a lo que nosotros decimos dentro de la teoría liberal libertaria, se lo va a idealizar y todo va a ser perfecto solamente si se hace esto. Entonces hay que saber tocar tierra, hay que saber tocar piso. Y bueno, y un saludo a toda la gente y a todos los cruceños liberales, los que puedan tener esta capacidad también de análisis. No digo que estén a mi favor o con lo que yo estoy opinando, simplemente demostrando, simplemente se puede debatir, es muy importante, y hay puntos importantes, por ejemplo, que yo sé también que el gobierno bloquea a Santa Cruz.
O sea, por ejemplo, la tenencia de la tierra después de 5 años, si no produce, la quitan. Eso perjudica a todos, pero evidentemente al ser Santa Cruz agroindustrial es una de las que más le perjudica, digamos, ¿no? Entonces, yo sé que las importaciones se bloquean, yo sé muchas cosas, pero si no destrabamos todos estos nudos entre la parte de economía prebendaria y la política prebendaria, pase quien pase, esto va a seguir sucediendo y vamos a tener una lucha para sacos rotos. O sea, no vamos a lograr absolutamente nada. Eso sería. Muchísimas gracias y dentro de todo esto, que viva Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Chao, chao.